Este, Antonio Bautista Ortuño nos presentará la siguiente ponencia que se titula La influencia masónica en la Constitución Política de 1917. Permítanme leer un breve currículum del expositor. Antonio Bautista es maestro en Ciencias Sociales por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Hidalgo, del programa de Posgrado Nacional de Programas de Calidad CONACYT. Ha cursado diplomados en el Derecho Indígena, Derechos Humanos y el último en Desarrollo Comunitario por Derechos Humanos Ignacio Ellacuría en la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor de enseñanza de lengua náhuatl en la Biblioteca Central del Estado Ricardo Garibay del Estado de Hidalgo y actualmente es profesor de Historia de tiempo completo en el nivel secundario general para la Secretaría de Educación Pública de dicho estado. Sin más preámbulo, cedo la palabra al ponente. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Agradezco el enorme esfuerzo que está haciendo todo el colegiado de Historia de la Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pues mi tema va a ser la influencia masónica en la Constitución Política de 1917. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Benito Juárez García. Pues bien, el tema central es la influencia masónica en la Constitución de 1917. Y cito textualmente sobre lo que entiende sobre masonería el presidente de Laica Internacional, ex gran maestro de la Logia del Valle de México, expresidente de la Confederación Masónica Interamericana, Paz Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo de México, Manuel Jiménez Guzmán, y que a la letra dice: la masonería es una asociación universal, filantrópica, filosófica y progresiva, que procura inculcar en sus adeptos el amor a la verdad, el estudio de la moral universal, de las ciencias y de las artes, que desarrolla en el corazón humano sentimientos de abnegación y caridad, la tolerancia religiosa, los deberes de la familia, que tiende a extinguir los odios de raza, los antagonismos de nacionalidad, de opiniones, de creencias e intereses, uniendo a todos los hombres por los lazos de solidaridad y distinguiéndoles en un tierno afecto de mutua correspondencia. Bien, pues en principio referir que la presente ponencia, si es que puede considerarse como ponencia, preferiría más bien denominarlo como encuentro de la palabra, con respecto a los antecedentes históricos de la consolidación de la Constitución Política de 1917, pues forman parte de un desarrollo histórico a partir de sus orígenes de orden germánico y por supuesto romano, no solamente en la Constitución Política del 17, sino en todas las constituciones políticas a nivel mundial. La masonería en México inició a mitad del siglo XVIII, introduciendo ideas de liberalismo. En un escenario convulso, en un escenario en donde la precariedad, la injusticia social, los ideales de emancipación a partir de un proceso conservador en sí mismo, a partir del colonialismo, de fortalecer o de intentar un proyecto de nación. Estas ideas surgen precisamente dentro de la masonería como tendencias a partir de una lucha emancipatoria y una constitución sería la posibilidad de instaurar un nuevo régimen. Las ideas claras surgen particularmente del rito escocés que pugnaba por independizarse de España, pero por supuesto manteniendo la estructura virreinal.
Otros grupos liberales tendían más a una república federalista, puesto que pretendían recuperar esta idea de independencia, particularmente con las pugnas de independencia en América Latina, como en el caso de las 13 colonias, y en lo sucesivo sería para Centro y Sudamérica. Pues bien, ¿a qué se le llama Constitución? Considero que como tal la Constitución es el documento normativo más importante, si no el más importante con respecto al sistema organizacional y político de un pueblo, de una nación. En él están fundamentadas las leyes de organización de un Estado que se determinan a partir de una forma de gobierno. Y aquí me permito citar al artículo constitucional que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de alterar y modificar su propia forma de gobierno. ¿Qué significa esto? Al consumarse en 1917 el artículo 39 constitucional, pues nos da la apertura a que el pueblo mexicano pueda instaurar su propio sistema de gobierno según le convenga. De esto que en la realidad diste de una condición única o existan pugnas de intereses políticos, entendida la democracia social con la democracia institucional, pues naturalmente tenemos un abismo interminable. De tal forma que para 1826 surge el rito nacional mexicano. Este rito es el que alberga a Benito Juárez García en lo particular y de igual forma la participación de algunos masones del antiguo rito escocés y también del rito de York en lo particular. ¿Qué significa la masonería para México a mediados del siglo XVIII? Representa un icono de disputa y de transformación social, de transformación política, y también representa un nuevo escenario para el régimen político que sigue teniendo, por supuesto, vigencia hasta hoy en día. De tal forma que Agustín de Iturbide, masón del rito escocés, promulgó el reglamento provisional del Imperio Mexicano. Tras la caída de este imperio en 1824, es que se promulgó el caso del acta constitutiva de la Federación Mexicana. En lo sucesivo, la Constitución Federal, por supuesto. Y quienes tuvieron particularmente gran participación en esta acta constitutiva son Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala y Gómez Farías. Ahora bien, esta constitución planteada en un inicio de carácter liberal se concibe dentro de una república federal que reconoce en la Constitución del 24 que la religión católica es la oficial del Estado mexicano, manteniendo fueros militar y de orden eclesiástico. ¿Qué representa esto? Al reconocer a la religiosidad católica como la que reconoce o legitima oficialmente el Estado, pues se entiende que no existe un liberalismo político verdaderamente neutral o imparcial. Dentro del propio liberalismo en la historia de México, pues existe cierto conservadurismo, me atrevo a creer, que aún dentro de las propias instituciones del Estado hasta hoy en día. Esto sería un análisis muy interesante porque la masonería como tal constituye en términos de historicidad pues una nueva faceta para el desarrollo democrático, político y social de nuestra nación, pero que sin embargo no representa la panacea para el caso de las instituciones. Ahora bien, en la Constitución del 24 se establece que la nación mexicana es soberana y libre del gobierno español. Ese es un punto vital en el momento en que se declara la autonomía a partir del régimen conservador dentro de la corona española
representa finalmente una separación, si no absoluta, ideológicamente, pues sí se visibiliza en términos de constitucionalidad una separación de una nación con otra. De tal forma que la religión de la nación es la católica, de origen apostólico y romano, por supuesto, pero de igual forma adopta la nación una república de orden representativo, popular y federal. Y aquí hago hincapié en que esta representación de la república como tal, en su órgano representativo popular y federal, sin duda tiene precedente, particularmente en el siglo de las luces o de la ilustración, en donde van a enarbolar las ideas Condorcet, Diderot, Jean-Jacques Rousseau y otros librepensadores que establecen a partir del supremo poder de la federación eh, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y esto representa finalmente, este poder tripartita representa el origen en el desarrollo histórico de la democracia de esta nación. Vuelvo a repetir, este no es el espacio para debatir, no es mi pretensión defender el apostolado de orden liberal que surge a partir de la masonería, sino más bien en términos de tangibilidad constitucional, pues eso representa. Ajá. Bien, y en la Constitución del 36, de 1836, las 7 leyes que va a enarbolar particularmente López de Santa Anna, quien es masón del rito escocés antiguo y aceptado, refiere que las características del contienen determinantemente una visión política dentro del territorio nacional. Posteriormente, durante el periodo de Juárez, el constituyente del 56 está dominado por masones como Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, Francisco Zarco, Valentín Gómez Farías, por supuesto. Esta representación política del 57 y Lerdo de Tejada van a representar una disputa con el sector conservador, pero en lo sucesivo habrá de haber un desplazamiento político para Juárez a partir de la llegada de otro connotado masón que es Maximiliano de Habsburgo, quien proviene del rito escocés antiguo y aceptado. Y a la postre, Porfirio Díaz, de igual forma masón, miembro del Consejo del Rito Escocés, e Ignacio Manuel Altamirano, gran maestro de la Gran Logia del Valle de México, desconocen a esta logia como tal y ven la oportunidad de unificar y conciliar el pensamiento liberal. Ya para concluir, los giros de la Revolución Mexicana van a verse nuevamente en un escenario convulso, violento, a partir de una sucesión política que se resiste a dejar ciertas prácticas hegemónicas, ciertas prácticas dictatoriales, me atrevo a creer, que desde el periodo porfirista se habían pronunciado con mayor razón. De tal forma que en los albores de la Revolución Mexicana tenemos que a miembros connotados masones como Victoriano Huerta, miembro destacado del gobierno de Porfirio Díaz e integrante del rito escocés, va a ser derrocado de igual forma por otro masón que es Venustiano Carranza, uno de los constitucionalistas más representativos en la Constitución del 17, y que de igual forma habrían de tener reformas dentro de la Constitución del 57. La mayoría de los constituyentes del 17 contaban ya con formaciones académicas consolidadas, contrariamente a la formación académica que tendrían aquellos connotados masones en la Constitución del 24. Y producto de la lucha social y producto particularmente del constitucionalismo en la del 17, tenemos una clara influencia de pensamiento liberal masónico en los siguientes puntos que he de mencionar, por citar los más representativos que considero. En principio, la garantía de una educación laica y gratuita.
esta laicidad tendría finalmente una representación política a partir de que un masón se pronuncia como respetuoso de las instituciones eclesiásticas, pero siempre un claro en el que no simpatiza con el fanatismo religioso ni tampoco con la época del oscurantismo que había sido ya superada durante la época de la Ilustración. Se proclama de igual forma una reforma agraria, considero yo que para la Constitución del 17, de muy avanzada época, de muy avanzada vanguardia revolucionaria, pero que sin embargo, pues se vería a la postre que no habría de consumarse en términos reales esta Constitución agrarista. De igual forma, se promueve una libertad religiosa y bueno, finalmente, lo más importante, que están plasmadas las garantías individuales y en lo sucesivo, a partir de estas garantías individuales, los derechos laborales y por supuesto las garantías de los derechos humanos que están plasmadas en la Constitución del 17. Es el ejercicio de la libertad de prensa, de asociación y de opinión, una vértebra fundamental dentro del pensamiento masónico. Recordemos que existe dentro de la masonería una triada que ha sido fundamental y que es libertad, igualdad. Bueno, ¿me escuchan? Bueno. Afirmativo, ¿se escucha? Sí, afirmativo. El ponente no nos escucha. Está congelado. Sí, lo escuchamos. Escuchamos. Maestro Bautista, ¿no nos escucha? Bueno, parece que hay un problema en la conexión con el maestro Bautista. Esperemos a ver si puede reincorporarse. Un par de minutos. Le estoy marcando, maestro, a ver si me contesta por celular. De acuerdo, doctora. Fer, creo que no te escuchamos, Fer. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, dice que tiene un problema que lo sacó de la página. Y me disculpa, de verdad, qué pena. Ya estoy dentro otra vez. Ya estoy dentro. Ok, ya regresó con nosotros. Si puedes encender la cámara, por favor, maestro Bautista. Pido una sincera disculpa, que no fue mi intención lo que pudiera verse como un acto de grosería. Fue una falla técnica, pero ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a la orden. Ok, adelante, por favor. Lamento la falla técnica que tuve, ya estoy de regreso, estoy atento a sus órdenes. Muchísimas gracias. ¿Ya concluiste la presentación? Sí, es correcto, ya concluí la presentación. ¿Es cuánto? Ok. Bueno, solicito a los ponentes activar sus cámaras, pues hemos concluido la presentación de las ponencias. Y bueno, agradecemos a los expositores de esta mesa por la presentación de tan interesantes ponencias que abordan a grupos sociales que identifican con ciertas creencias destinadas a satisfacer las necesidades que se plantean los seres humanos acerca de su existencia y su sentido, mismas que otros dogmas o doctrinas no satisfacen cabalmente, entre los cuales se encuentran protestantes, cuáqueros y masones abordados en estas exposiciones, así como su relación con los principios de la laicidad del tercero constitucional. Sin más preámbulo, abrimos una ronda de preguntas
para que los asistentes pues hagan algún comentario, hagan alguna cuestión, observación, dudas sobre las exposiciones. Adelante, abrimos micrófonos, o si alguien levanta la mano, quiere participar. Tenemos algunos comentarios en el chat, pero me gustaría ver si hay alguien que quiera preguntar algo. A ver, aquí hay algunas preguntas que se hicieron, nomás permítanme ubicarlas. Por ejemplo, tenemos esta primera de Torres, Piricueto, Gloria Isela, que pregunta, ¿es influencia masónica en la educación no atenta contra el principio del laicismo? Sí, me permito responder porque parece que la pregunta está enfocada al tema que su expositor, su servidor, realizó esta tarde. Yo considero que no, puesto que la masonería no es religión, la masonería tampoco pretende tener un régimen ideológico dentro de las instituciones del Estado. Más bien es precisamente la masonería de gran influencia dentro del constitucionalismo, precisamente para la representación del poder del Estado en favor de la laicidad. Más bien es opositora de todo fanatismo y de todo régimen clerical que pretenda instaurar alguna ideología dentro de la educación del Estado, que repito, debe de ser, desde mi punto de vista muy personal, debe de ser una educación imparcial, neutral, que si bien es cierto que en la Constitución del 57 reconoce la pluralidad religiosa, también es cierto que es muy enfática en el momento de demandar a las instituciones eclesiásticas el estricto apego al Estado de Derecho con la pluralidad religiosa. Es cuanto. Gracias, maestro Bautista. ¿Alguien más que desee tomar mientras quisieron? Bueno, por aquí tenemos otra pregunta, permítanme. Esta de José Luis Díaz Roldán. ¿Cuál es la corriente ideológica que convendría para un sustentante desarrollo científico y tecnológico? No sé quién de ustedes, de los ponentes, gustaría responder esa cuestión. Repito la pregunta. ¿Cuál corriente ideológica convendría para un sustentante desarrollo científico y tecnológico planteada por José Luis Díaz Roldán?
Perdón, si se escucha mi micrófono. Sí, lo escucha Fer. Afirmativo. Bueno, entonces, tenemos otra pregunta más. Lamentablemente no se señala a quién va dirigida la pregunta, pero bueno, se hizo aquí en el chat y quisiera compartirla. Isaac Vargas Zapata plantea, ¿y cómo estas reformas actuales se ven afectadas en la libertad religiosa y el derecho de educar ámbitos que deberían corresponder exclusivamente a los padres de familia? Por ejemplo, la sexualidad en los niños menores de 17 años, específicamente la educación inicial y preescolar. Fer, parece que está levantando la mano Alejandra Ponce. A ver. Adelante, Alejandra. A ver, permítanme. Alejandra, si gustas plantear la pregunta por el chat, por favor. Ah, mira, aquí ya te ubiqué, perdón. No. A ver, si gustas plantear la pregunta por el chat, mejor. Ya se encuentra en el chat, Fernando. Ok, la checo. Oye, ya se trabó. A ver. Hay una pregunta. Es para el primer ponente, me señala Alejandra. Ok, es para el primer ponente. La pregunta es, ¿tiene alguna relación esa táctica política con el ahora evangelio de la prosperidad? Esa es la pregunta que hace Lisette Ponce Torres. Adelante, mi Rajín. Sí, gracias. Sí, ¿me escuchan? Súbele un poquito más al volumen, porfa. Ya lo tiene al máximo el volumen. Correcto, adelante. Sí tiene una incidencia porque el neopentecostalismo surgido en la década de 1970 tiene un enfoque muy parecido al modelo empresarial y por lo tanto las iglesias muchas veces funcionan como franquicias familiares o como empresas pequeñas. De hecho, muchas veces no se registran como asociaciones religiosas, sino como asociaciones civiles o de otro carácter. Eso incluye que la regulación de la iglesia queda en manos de particulares y no de asociaciones. Entonces, eso es interesante porque hay una acumulación precisamente de riquezas en manos de la familia pastoral o el líder religioso que funda o dirige la asociación religiosa. En este sentido, la ética protestante del capitalismo de Max Weber, la tesis doctoral de Weber, no tiene mucho que ver con este sentido, porque Weber, la tesis se centraba en el factor calvinista del protestantismo y muchos de estos grupos no tienen una posición calvinista, más bien se acercan a una posición que se conoce como arminianismo. El pentecostalismo no es propiamente un movimiento que surge del calvinismo, pero la ética protestante sí pone énfasis en el impulso del protestante en la creación y la generación de riquezas, precisamente porque eso es parte del reino de Dios en la tierra. Entonces, más o menos así plantea Weber la tesis. Y muchas de estas asociaciones o civiles o religiosas que tienen el carácter empresarial, precisamente tienen ese aspecto de una concentración de la riqueza
esas manos del líder religioso, y eso sería una especie de teología de la prosperidad, que en realidad no es teología, es una pésima identificación del carácter. Así se identifica desde hace ya un tiempo atrás, pero en realidad eso no contiene una teología. Gracias, Mirajín, por la respuesta. Por aquí tengo otros comentarios. Antes quisiera plantear una pregunta a Bautista o algún, pues, un comentario. En lo que has indagado acerca de la existencia de los masones, pregunto si has notado la existencia de una relación de estos masones con otra corriente ideológica de principios de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como lo fue el mutualismo. No sé si tengas algunas referencias, por el caso que yo he trabajado de la Sociedad Alianza Obrera Mutualista de aquí del estado de Ciudad Victoria, de aquí del estado de Tamaulipas. Los diputados constituyentes que fueron elegidos para representar a Tamaulipas practicaban el mutualismo. No sé si me escuchó la pregunta o el comentario, Bautista, el maestro Bautista. Sí, por supuesto, sí le escucho, Fernando. De acuerdo, ¿algún dato, alguna información respecto a esa posible relación entre mutualistas y masones? Son vagos los referentes que tengo, pero tengo entendido que no solamente existe una relación estrecha con con este sector social, sino también con asociaciones benéficas como las AFEM, que son las asociaciones femeniles de los masones, o de igual forma existen obras filantrópicas, como en el caso de Monterrey, con los Skinners, con hospitales de beneficencia pública. En ese aspecto, pues la masonería promueve una condición no solamente entre los agremiados de su asociación, sino también en asociaciones civiles. Habría que indagar más al respecto. Con lo que tú me preguntas, no tengo mayores referentes, salvo los que te acabo de referir. Es cuanto. Gracias, agradezco el comentario, la respuesta al comentario. Por aquí tenemos otro más, otra participación más. A ver, el maestro Alejandro Arcadio García Cantú. Adelante, maestro. Buenas tardes. Soy yo, Corina Fer. Perdón, maestra Corina, sí, adelante. Para Misra, en la revisión de la literatura o de la investigación que ha realizado sobre estos grupos o estas iglesias evangélicas, si guardan relación las iglesias evangélicas respecto al gobierno de Obrador y las de Bolsonaro en Brasil y Bolivia, ¿se ha encontrado algo? Y si hay alguna partida presupuestal que Obrador haya destinado a estos grupos evangélicos, si tiene conocimiento de ello, y de alguna modificación o que se le haya hecho al artículo 130 constitucional en ese sentido. Esas serían las tres preguntitas para Misra. Muchas gracias, maestra Corina. Aquí tenemos una cuestión algo paradójica. Estamos hablando de religión y sucede que los análisis que se hacen vienen o provienen de sociólogos especializados en religión o de antropólogos especializados en religión. Raras veces un historiador entra en ese terreno aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, está el caso de Jean-Pierre Bastien, el doctor en sociología francés, quien conocí precisamente en el seminario cuando era estudiante de teología. Él tiene un libro pequeñito, pero excelente, que se llama La mutación religiosa en América Latina, y después sacó una versión más actualizada. Y en él plantea la configuración del protestantismo latinoamericano, que precisamente tiene un rostro bastante heterogéneo por tener características asimiladoras del neopentecostalismo. Entonces ese libro trae una excelente bibliografía. Recientemente también Bernardo Barranco, que por cierto tiene un programa
en televisión que se llama Sacro y Profano. Él es sociólogo por la UNAM y acaba de sacar un libro precisamente sobre la Cuarta Transformación y su peligroso acercamiento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La primera parte del libro es una colaboración de Blancarte, otro sociólogo, y la segunda es de Bernardo Barranco. Está otro que se llama Manfred, es otro sociólogo, que también tiene libros cercanos a estos. Sí hay bibliografía, pero es hasta cierto punto una bibliografía algo de difícil acceso. Entonces, es interesante incursionar por ese lado de la bibliografía especializada en cuanto a religión. Y cabe señalar que en mi caso, que me formé como teólogo, no veo que propiamente algún teólogo mexicano esté haciendo análisis relevantes sobre la situación de la Cuarta Transformación y su cercanía a las iglesias evangélicas. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta, perdón, maestro? ¿Has encontrado si alguna partida presupuestal que haya destinado el gobierno de la Cuarta Transformación hacia el Partido Encuentro Social o Partido Encuentro Solidario en ese sentido? De hecho... Y la última, si guardan relación entre los gobiernos de Bolivia, Brasil y México, estos grupos evangélicos, y lo del 130 constitucional, si hay alguna modificación o si ha hecho alguna modificación este gobierno de la Cuarta Transformación. No estoy enterado yo de una modificación al 130 constitucional, entonces debería de checarlo en el transcurso de estos días. Y hablando de la partida presupuestal, obviamente que el INE está obligado al otorgarle el registro a darle una partida presupuestal a este partido evangélico. Por eso pienso yo que el consejero presidente y el segundo, Murayama y Córdoba, votaron en contra del registro a Encuentro Solidario. El registro ya implica una partida presupuestal, pero creo que es algo mínimo porque las elecciones son en unos meses más, en el año que entra. Entonces no hay un presupuesto con mucho capital económico para ellos, pero de allí es una plataforma para que más grupos evangélicos de tipo empresarial, neopentecostales, se vayan sumando a la acción política y entonces estaríamos ante algo que sí sería grave y difícil desde mi punto de vista. Por ejemplo, en la historia de México ya tenemos el antecedente de la Guerra Cristera y actualmente esta facción de grupos evangélicos puede decirse que es ultraconservadora por lo radical de los planteamientos teológicos que proponen. Entonces tenemos una ultraderecha católica y una ultraderecha propiamente evangélica protestante en el escenario político nacional. Entonces, no es tan prudente la posición del INE de otorgar ese registro y mucho menos del mandatario de la República en ese peligroso acercamiento. Es algo que sí debería criticarse y hay que criticarlo de manera muy dura al presidente Andrés Manuel López Obrador en este sentido, porque allí sí puede darse una polarización riesgosa, dado que la religión sí enciende las pasiones de las masas, digámoslo así. Gracias, Minrajín, por las respuestas a las preguntas planteadas por la maestra Corina. Si no hay alguien más que tenga alguna pregunta por ahí. Yo quería participar, nada más que me sacó la internet, pero bastante tiempo. Ya adelante, doctora.
Sí, alguien preguntó sobre cuestiones de la sexualidad. Dijeron sobre que la escuela se mete en asuntos que corresponden a la familia, como la enseñanza o la educación sobre la sexualidad. Y entonces yo ahí quería comentar que en realidad está formando, está haciendo algún en un sujeto tiempo está, digamos decir, ¿no se escucha? No. Pues Si hay algo de interferencia. Ok, entonces me voy a abstener de participar porque está mal entonces mi internet. Pero ahí sí se escucha muy claro ya, doctora. O sea, aquí cerquita del micrófono. Sí, Sí, creo les que sí. comentaba que la familia está sujetando al futuro, bueno, que el niño es un proyecto de hombre en realidad, y que parte de ese proyecto es su sexualidad, y que entonces la familia sí está, pues no diría yo que educándose, formando culturalmente esa sexualidad, y que la escuela en realidad a lo mucho que llega es a informar sobre una anatomía y una fisiología del cuerpo, pero todo lo demás está sucediendo. La constitución física tiene que ver con, pues, cómo nos posicionamos respecto a la sexualidad. Están ahí nuestros deseos, nuestras fantasías, están de alguna manera jugando a la hora que se cría la crianza de un niño. Entonces, pues en realidad la escuela solo da información. Agradecemos la respuesta de la doctora a la pregunta planteada hace unos momentos. Y bueno, pues si no hay más preguntas que hacer o comentarios, damos por terminada y concluida la mesa número 8. Y agradeciendo a los ponentes por su exposición y a todo el público asistente que nos siguió a través de la plataforma de Teams. No me queda más que... ¿Perdón? Tengo una pregunta. Perdón. Bueno, no sé a quién pueda responderla, pero solamente son dudas que tengo respecto a nuestro presidente actual. Si es compatible el protestantismo con la masonería. Digo, ¿está él en ambas partes o solamente en una, o qué es lo que promueve? Esa es mi pregunta. Ok. Si gustan responder los ponentes. El único requisito, yo no soy un masón, pero conozco un poquito porque mi padre era un masón y nos platicaba. El único requisito para un masón es que crea en un ser superior, al que ellos le llaman el gran arquitecto del universo. Y tienen una figura de un ojo, que es el ojo de Dios, y un triángulo, que es en la escuadra y el compás. Y los masones pues, son los arquitectos de su propio destino y cavan pozos sin fondo a los vicios. Entonces son personas honorables, son personas buenas, y cualquier persona puede pertenecer a un grupo protestante y a la masonería. Gracias, profesor Guzmán. ¿Alguien más que quiera complementar la respuesta de los ponentes? Yo no oí la pregunta. El micrófono tiene un volumen. Yo coincido, si me permiten la palabra, coincido de igual forma con Misraim, de que no considero que esté en disputa la masonería con el protestantismo. Recordemos que si pudiera existir una analogía entre estas dos corrientes, es que ambas tienen sus reservas con la ortodoxia, particularmente del catolicismo. La masonería tiene como premisa efectivamente que cada uno de sus miembros tenga fe
en los ideales del amor a la humanidad y que sea hombre de buenas costumbres, que sea un hombre respetable, que sea un hombre honesto y en lo particular, por supuesto, para el caso de Tamaulipas, tiene gran consolidados lienzos de fraternidad en la muy respetable Gran Logia de Tamaulipas, en la cual, por supuesto, al igual que en la masonería universal, alberga a hombres y mujeres de todos los credos de orden político, de orden económico y de orden religioso. Es cuanto. Gracias, maestro Antonio. ¿Alguien más? Ahí levanté la mano, ¿sí aparece? Sí, mi rey. Bien. Hay una vertiente del protestantismo, como expliqué en la ponencia, es una pluralidad enorme, bastante rica, incluso esa riqueza se revierte y se vuelve confusa. Pero un protestantismo de corte liberal, principalmente surgido a principios del siglo XIX, sí tuvo mucho que ver con la masonería. De hecho, muchos representantes protestantes eran masones. Pero hablando estrictamente en términos de rigor en cuanto a ortodoxia, el protestantismo ha rechazado los términos más rígidos las ideas de la masonería. Entonces, en ese sentido, hay que poner atención que es propiamente un protestantismo liberal el que sí acepta una participación con la masonería, pero el protestantismo más rígido y estricto en realidad nunca ha tenido una aceptación. El protestante conservador más bien cree la tesis de que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y por tanto no es necesario buscar en ningún rito de iniciación, en ninguna logia, en ningún movimiento gnóstico o de cualquier otro tipo en esa pluralidad de expresiones. Entonces, esos dos tipos de protestantismo tienen una relación muy peculiar en cuanto a la masonería, simplemente para aclarar esta perspectiva. Muchas gracias. Ok, agradecemos a Misraín por completar la respuesta a la pregunta. Y bueno, pues no me resta más que agradecer a todos los participantes. Estamos ya sobre el cierre de la mesa. Gracias por su asistencia y también a los ponentes. Y bueno, reitero la invitación para que nos acompañen, el día de mañana a lo que es la mesa número 9, que inaugurará, digamos, las actividades del tercer día de este congreso, que se llama La Autonomía Universitaria y la Libertad de Cátedra, y donde participará el doctor José Rafael Sainz Rangel y el doctor Guillermo Flores Miller. Que tengan muy buenas noches y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.